Va. Hola, muy buenas noches. Espero que se encuentren excelentemente bien. Un saludo a quienes nos acompañan el día de hoy por la grabación y bueno, aquí a las personas que están en Zoom con nosotros. El día de hoy vamos a reanudar lo que estábamos discutiendo la vez pasada. Eh, Perdonen si estoy un poco ronco, si carraspé un poco durante las sesiones que me enfermé durante el fin de semana, pero ya ando mejor, ya solamente son los síntomas residuales. Eh, si lo recuerdan, la sesión anterior ya empezamos a sacar las aplicaciones de la hidrostática. Entonces, nosotros habíamos llegado a la expresión del principio de Pascal. Y entonces nuestra primera meta que todavía no cumplimos es llegar al principio de Arquímedes. Solamente que nos hemos estado distrayendo un poco en el camino, pero eso no está mal. Eh, Siempre es bueno hacer otros análisis, no solamente los que teníamos planeados. Pero bueno, lo que hicimos fue simplemente plantear las ecuaciones en el caso gravitacional, que es lo que voy a continuar haciendo el día de hoy. Eh, y una vez que planteamos estas ecuaciones en el caso gravitacional, pues llegamos a esta última expresión, en la que escribíamos a la presión como una composición de dos factores, o bueno, de dos términos. Decíamos que la presión, que se le llama absoluta en muchos libros, pero pues simplemente es la presión, se compone de dos términos. Uno que es debido a la columna de fluido que tengo encima, y claro, esa es exclusivamente gravitacional y quiero que sí lo notemos. O sea, esta es la que lleva la carga de que estemos considerando un campo externo, que es el de la gravedad, porque si se dan cuenta, este término justo sale de la columna de fluidos que teníamos encima. Me parece que sí se la cuenta así rápida, al menos con el láser, de que si yo considero que yo cubro un área A, entonces el peso de la columna de fluidos que tengo aquí arriba es rho GHA, que pues si lo dividimos entre el área para que nos dé la presión, nos queda simplemente rho GH, y es exactamente este término de aquí. Entonces, bueno, esto ya lo habíamos discutido, y decíamos que esta presión es entonces la manométrica, debido a los pesos y a la presencia de la gravedad necesariamente. Y además teníamos un segundo factor que es el de la presión atmosférica, que ojo, en teoría, pues también se debe a la gravedad, ¿no? O sea, si nosotros lo pensamos como la presión en la atmósfera, así como la experimentamos alrededor de nosotros, es claramente debido a la gravedad, es el peso de la columna de aire que tenemos de aquí hasta que se acaba la atmósfera. Pero también ya discutimos que incluso sin considerar gravedad, los fluidos tienen una presión interna, que es la que ya, o sea, vaya, aquí esta expresión de aquí no depende de qué campo es específicamente este F. Simplemente, incluso aunque no haya esa F, si yo quito esta F, lo que me queda es que el gradiente de P es igual a cero y entonces vamos a tener que P es igual a una constante. Pero esta presión, pues no va a ser cero, porque si ustedes meten cualquier objeto en un fluido, incluso si no hay gravedad, va a haber colisiones de partículas contra el objeto, y es lo que yo les dije al inicio, me parece la segunda o la tercera sesión, que la presión formalmente se puede entender como el número de colisiones por unidad de tiempo, por unidad de área, que hacen las partículas, pensando en el modelo cinético, sobre la superficie. Entonces, eso está presente incluso si no hay gravedad, y es importantísimo notarlo. Pero bueno, partiendo de esto hice una ligera digresión a barómetros, que aquí, de hecho, lo que noto es que le puse como un puntito, pero ni siquiera concluí el tema anterior. Entonces, más bien me gustaría... Ay, esperen, se trabó la aplicación. Hay que regalarle un momentito. Luego este es más rápido cerrarla, pero no quisiera hacerlo antes de que le demos tiempo de jalar, pero parece ser que no. A ver, déjenme la vuelvo a abrir. Que también yo tengo muchísimas cosas abiertas. Mm, y ya, perfecto. A ver, les comparto pantalla otra vez. Mm, genial. Entonces, bueno, ya que estábamos hablando de estos tipos de presiones, no estaba de más mencionar, pues, cómo demonios es que las medimos. Y decía yo que aquí hice una digresión, que la marqué como un tema nuevo, pero pues no he concluido lo del principio de Arquímedes porque lo teníamos que probar y no lo hemos probado. Así que marquémoslo con un asterisco, pensemos que es como algo extra. Entonces, estamos hablando de barómetros, que son dispositivos que sirven para medir la presión. Y primero hablamos del tubo en U, les dejé una práctica, no sé si tuvieron oportunidad de intentarlo, y no sé si nos quieran comentar, al menos en el chat, o abrir el micrófono brevemente y decirme si le salió o no le salió, escribieron algo. Igual si escribieron algo me lo pueden mandar con toda confianza, este, pero ¿alguien ya lo intentó?
A ver, dice Jesús que todavía no, pero que ya compró las cosas. Sí, está bien. Tampoco esperaba que lo hicieran inmediatamente. Supuse que se iban a tardar al menos un poquito. Pero bueno, intenten a lo mejor este fin de semana comprar los materiales para poder hacerlo. No se tardan mucho. O sea, en una hora, si lo hacen con concentración, les sale todo. Pero bueno, decía yo, pues lo que sigue es hablar del segundo tipo de barómetro que les comenté que teníamos que decir, que mencionar, porque si nosotros observamos esta expresión, pues sabemos que no solamente está la presión manométrica, sino que para conocer la presión real a la que estamos sujetos, también hay que conocer este término, que es el de presión atmosférica. Entonces, para poder conocer este término de presión atmosférica, necesitamos un experimento que no mida diferencias de presión, sino que mida la presión absoluta de alguna forma. Entonces, ¿alguien sabe cómo se mide la presión atmosférica? ¿O quién la midió? Este es un experimento famoso. ¿Es El el efe- experimento de Torricelli? Sí, exactamente, ¿no? Y es un experimento importantísimo. Entonces, en el experimento de Torricelli se construyó lo que se le llama el barómetro de mercurio, pero bueno, no necesariamente tiene que ser de mercurio, eh, pero le voy a llamar barómetro de Torricelli para entender a cuál nos referimos. Barómetro de Torricelli. Torricelli fue un físico italiano, se llama Evangelista, o bueno, se llamaba, ¿no? Ya está muerto. Pero Evangelista Torricelli era el nombre de este científico. Realmente, pues en esa época eso de físico es en sentido figurado, ¿no? Porque todos eran de todo, eran matemáticos, ingenieros, físicos, médicos, de todo. Eh, entonces, bueno, creo que ya varios en los comentarios lo están colocando, pero pensemos en la siguiente situación, que es básicamente lo que le va a pasar a un popote. Entonces, ahorita daré rápidamente el ejemplo del popote, pero pensemos en una situación en la que tenemos una cuba, es decir, como pues una tina llena de algún fluido. Torricelli lo hizo con mercurio, pero pueden pensar en el fluido que sea. Le voy a poner aquí mercurio para serle fieles a la historia, pero insisto en que puede ser lo que sea. La idea es que originalmente ustedes coloquen dentro de este contenedor un, pues pueden pensarlo como una probeta que esté abierta de un extremo y que esté cerrada del otro, de modo que cuando ustedes lo metan y lo sumerjan, se llene totalmente de mercurio. Y a la hora de que la saquen, no la van a sacar con el agujero para arriba, sino que la van a sacar al revés, de tal manera que el agujero siempre esté viendo hacia abajo y que en algún momento, si esto es suficientemente alto, va a suceder precisamente que el mercurio va a dejar de llenar todo el vacío, todo la probeta. Es decir, que todo el volumen que estaba aquí originalmente, pues ustedes tienen esa experiencia, ¿no? Si agarran un vaso de agua, lo meten en una cubeta, lo giran y lo empiezan a sacar, originalmente el vaso pues va a salir con todo y agua, o sea, a la hora de que tengan el vaso aquí afuera, todo esto va a seguir lleno de agua. Pero si lo hicieran con un vaso muy largo, eventualmente eso no va a suceder. Entonces quisiera que analizáramos esta situación. La primera pregunta es, pues aquí claramente hay una columna de fluidos que está siendo levantada aparentemente por la probeta. Pero realmente les pregunto yo, ¿quién carga esta masa de aquí? O sea, porque aquí el fluido está al nivel del suelo, ¿no? Bueno, a este nivel que estoy marcando aquí. ¿De dónde sacamos la fuerza para poder cargar esta columna? De la atmósfera. Sí, exactamente, ¿no? La atmósfera es la que está haciendo esa fuerza. Es decir, nosotros sabemos, por lo que ya discutimos, que la presión aquí es la misma que la presión aquí, ¿no? Eso ya lo tenemos. Alturas iguales, las presiones son iguales. Y eso es exactamente lo que tenemos acá arriba, ¿no? Que la presión, bueno, está más arriba. Pero la presión, como es una función solamente de z, nos dice inmediatamente que si la z es la misma y el sistema es hidrostático, la presión va a ser igual. Eh, por lo tanto, como estas dos presiones son iguales, eh, hay que considerar que la presión atmosférica justamente es la fuerza que está actuando de aquí de abajo hacia arriba, ¿no? Ya saben que la presión es un número, no tiene una dirección. La dirección nos la da la superficie sobre la que actuamos. Entonces, si aquí está actuando una fuerza de arriba hacia de abajo hacia arriba, eso es lo que tiene que cargar a la columna de fluidos, ¿no? Que pesa de arriba hacia abajo.
Entonces, precisamente, eh, la altura máxima que alcanza, o bueno, que puede tener una columna de fluido que es cargada solo por la gravedad, debe cumplir pues con lo que ya esperamos, ¿no? Que la fuerza, o sea, el peso de esta columna se equilibre con la fuerza debido a la presión. Pero ya sabemos que las presiones debido a las columnas, si esta es a la altura a la que estamos haciendo alusión y le llamo Hmax, entonces esta Hmax genera una presión que acabamos de calcular ahorita en el recordatorio al inicio de clase. Esta es la presión debido a la columna de líquidos, ¿no? Si le pongo el área, esto ya nos da el volumen y todo esto es el peso. Entonces, esta es la presión debido a la columna y esa se tiene que equilibrar, como bien mencionan, con la presión atmosférica y por lo tanto Hmax es igual a la presión atmosférica entre ρg. Y esto es un resultado interesante porque lo que nos está diciendo es que dependiendo qué fluido estemos considerando, vamos a tener alturas máximas distintas. Vamos a hacer dos cuentitas, las más sencillas. Eh, si ρ es igual a la densidad del agua, que en general la tomamos como 1000 kilogramos entre metro al cubo, entonces Hmax, pues es la presión atmosférica, que es 101.3 kilopascales. Este es a nivel del mar, por cierto. Aquí en la Ciudad de México, ¿alguien sabe qué tanto cae? O sea, ¿qué porcentaje de presión atmosférica está en la Ciudad de México comparado con, por ejemplo, Acapulco? Es decir, si en Acapulco son 101.3 y en la Ciudad de México, no sé, son 95, pues esto es como el 95% más o menos, es un poco menos. Entonces, ¿como cuántos kilopascales le echan? ¿Qué porcentaje creen que hay en la Ciudad de México? Así sin googlearlo, de su puro corazón. ¿Qué creen que sea? Como casi todo, al menos, el más del 90%, más del 80%. O sea, ¿qué tanto creen que caiga la presión atmosférica de Acapulco para aquí la ciudad? Ok, pues están diciendo como 95, 90. Jesús dice que cae un 20, ¿no? O sea, dices que cae un 20, o sea, que es 80% Jesús, o que el total es el 20% de la presión de Acapulco. A ver, ¿qué nos puso Jesús? Eh, o sea, que es el 80, que cae como un 20%. Pues eh, más o menos, de hecho, cae un poco más. La presión en la Ciudad de México está por ahí de los 77 kilopascales. ¿Sí? 77 punto y cacho. O sea, si es más o menos 80, es un poco menos. Cae muchísimo. Es sorprendente, ¿no? O sea, uno piensa que no debería ser tanta la caída, pero cae muchísimo. Y aún así el cuerpo se siente esencialmente igual, ¿no? O sea, el cuerpo humano sí aguanta un rango suficiente, pero eso lo pueden calcular fácilmente porque si ustedes calculan cuántas atmósferas de presión hay a 1 metro de profundidad del agua o 2 metros de profundidad del agua, pues fíjense, ya sabemos que eso es Rho por G por H. Entonces, la densidad vale 1000, la gravedad vale aproximadamente 10, y entonces la altura, la cantidad que sea de metros, llamémosle N, o bueno, sigámosle llamando H, pues lo tenemos que multiplicar por 10,000, y esto nos lo va a dar en pascales si la altura está en metros. Entonces, la cantidad de metros que se hundan la multiplican por 10 y eso les da la cantidad de kilopascales que le añaden. Entonces, después de 10 metros, ya le estamos agregando 100 kilopascales, es decir, que basta con que se hundan 3 metros para que la diferencia entre la presión en la superficie del agua y 3 metros abajo sea la misma diferencia de la presión entre Acapulco y la Ciudad de México. Y justo como dice Jesús, la altura de la CDMX es como 2400 metros sobre el nivel del mar.
Entonces, fíjense que esos 2.400 metros de columna de aire equivalen como a 3 metros de columna de agua. Y con eso pueden hacer cálculos. Este, de hecho, con eso se puede calcular qué tanto cambia la presión atmosférica entre distintos puntos de distintas alturas. Pero bueno, decíamos, 101.3 kilopascales y este hay que dividirlo entre ρ, que quedamos que son 1.000 kilogramos entre metro al cubo, y la aceleración de la gravedad, que sí la voy a dejar como 9.8 metros entre segundo al cuadrado. Y entonces, si hacemos la cuenta, esto nos tiene que dar aproximadamente, si no mal recuerdo, eran como unos 10 metros. Pero déjenme, hago las operaciones aquí en mi calculadora rápidamente. Entonces es 101.3 entre 9.8, ¿no? Y nos da, sí, 10.33 metros. Entonces, esto es más o menos, dependiendo cuántas cifras quieran tomar, 10.34. Y si hacen el análisis de unidades, sí nos tiene que dar. Acuérdense que pascales es fuerza entre unidad de área, y ya estamos dividiendo eso entre masa sobre unidad de volumen, que es densidad, y aceleración, que es longitud entre tiempo al cuadrado. Entonces, fíjense que esta longitud con estas tres se hace un 2, y este cuadrado de abajo con este cuadrado de arriba se cancelan, entonces solamente nos queda fuerza por tiempo al cuadrado entre masa. Pero fuerza es masa por aceleración. Entonces, la fuerza es masa por longitud entre tiempo al cuadrado, ahí, así. Después esto es por tiempo al cuadrado entre masa, entonces los tiempos se van, las masas se van, y nos da longitud. Entonces sí nos queda en metros, ¿está bien? No hay ningún problema. Para hacer la cuenta quité el kilo con este 10 a la 13 y nada más dividí este en 3, que es lo fácil. Y la unidad son metros. Entonces, esto es la altura máxima de un popote. Y esta es una pregunta que les debía haber hecho antes de darles la respuesta. Pero la pregunta que usualmente les hago es, si Superman tuviera el popote más alto del mundo y llegara al océano y le metiera el popote y empezara a succionar, 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 ¿qué tan alto lo podría levantar? Y pues mucha gente se va con la finta de que es altura infinita, porque Superman puede crear todo el vacío que quiere. Pero no existe la presión negativa. O sea, el vacío está a presión cero. De hecho, la presión del vacío es ligeramente mayor que cero, pero es un efecto cuántico muy extraño. Lo pueden investigar. Pero supongamos para efectos clásicos que el vacío tiene presión cero, y de ahí las partículas son las que generan más presión, pero no hay menos presión que la del vacío. Entonces, una vez que Superman genere vacío en el popote, pues lo único que ejerce, que hace el trabajo para levantar el agua es pues la presión atmosférica. Entonces, por eso es que no podemos levantar un agua en un popote más que esto. ¿Qué pasó, Pablo? Eso, iba a preguntar lo mismo que preguntó mi compañero de Chihuahua, creo. Que entonces, ¿cómo los Ah, árboles le este hacen para Sebastián. levantar el agua? Ah, porque los árboles no solamente levantan agua por, o sea, ¿ustedes han escuchado un árbol chupar así en un popote? Este, pues no, 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 los árboles no chupan. Este, es una combinación de varios efectos. Ay, el año pasado uno de sus compañeros en la Ciudad de México me explicó que no solamente es debido a capilaridad y al vacío, pero quien hace más chamba es la capilaridad. Solo que sí, sí nos explicó este Roberto, se llama. Había otra razón, había un tercer efecto. No, no, según yo fue Roberto, según yo no fue Fer, Jesús. Pero el efecto importante, o el que yo les voy a describir más adelante, es la capilaridad. Que la capilaridad ustedes ya están familiarizados con eso, es la razón por la cual, por ejemplo, si ustedes agarran un papelito, así una hoja de papel, y la mojan con agua aquí abajo, el agua se empieza a elevar. Y es porque hay conductos porosos muy chiquitos dentro del papel, a lo largo de los cuales el agua sube. Lo vamos a discutir al final, ya que hayamos visto estática y dinámica y estemos viendo fenómenos superficiales, vamos a hablar de capilaridad y vamos a calcular, de hecho, qué tan alto se eleva el agua si yo la pongo en un tubo muy delgadito. Y entonces vamos a poder calcular un radio mínimo necesario para que el agua se eleve, por ejemplo, 50 metros o 100 metros para que llegue al tope de un árbol. Pero los voy a investigar. Según yo, sí hay un tercer efecto que contribuye. No solamente es el vacío y la tensión superficial, pero quien hace más chamba es la tensión superficial. Creo Entonces, bueno, que había visto un video de Veritasium explicándolo. Lo puedo buscar y lo puedo mandar al grupo. sí, estaría perfecto, lo agradeceríamos mucho. Entonces, bueno, consideremos un segundo ejemplo numérico donde ahora ya no estemos hablando de agua, sino de mercurio. ¿Alguien se sabe la densidad del mercurio?
son 13.600 veces, bueno, es 13.6 veces la del agua, o sea, es 13.600 kilogramos entre metro al cubo. Y entonces, en este supuesto, vamos a tener que la altura máxima, que obtenemos con 101.3 kilopascales, y esto lo dividimos entre 13.6 por 10 a la 3 kilogramos entre metro al cubo. Bueno, saben que ya le voy a quitar las unidades pensando en que ya sabemos que esto nos va a dar metros. Y entonces, esto es por 10 a la 3 y esto es por 9.8 y entonces esto nos va a quedar en metros. Eh, una vez más, pues pueden hacer la cuenta, simplemente es a la división que ya habíamos hecho, le agregamos un denominador de 13.6, entonces, de hecho, pueden agarrar el resultado que ya teníamos y eso dividirlo entre 13.6 y les va a dar lo que les tiene que dar, que el valor importante, que espero que ya la mayoría se lo sepan, es de 0.76 metros, perdón, o 76 centímetros. Entonces, Torricelli hizo este experimento. Torricelli hizo el experimento con mercurio y halló precisamente este dato. O sea, y halló que Hmax era exactamente 76 centímetros, o también se le suele escribir como 760 milímetros. Entonces hay una unidad de presión que no es el pascal. El pascal es Newton entre metro al cuadrado, ¿no? Hay una unidad de presión que se da a partir de esto, o sea, son los milímetros de mercurio. Este, con esto surge la unidad de presión, milímetros de mercurio. Entonces, hoy también hay otra que es centímetros de mercurio, que simplemente es multiplicar el milímetros por 10 a la menos 1. O sea, dividen esto entre 10 y ya les dan centímetros, ¿no? Entonces, si tenemos 760 milímetros, dividen entre 10 y les dan centímetros. Pero las conversiones son como siguen. Una atmósfera, que es la presión atmosférica, estándar a nivel del mar, es igual a exactamente 760 milímetros de mercurio. Y también es igual a 101.3 kilopascales. Y con estas dos igualdades, esto es igual a esto y esto es igual a esto, pueden resolver para cualesquiera de las conversiones. Entonces, estas son las tres unidades principales. También está otra unidad que es el bar, y el bar nunca me acuerdo cuánto vale. Creo que es como 10 a la 4 o algo, o 10 a la menos 4 o algo. Bar a Pascal. Mm. Ah, sí, son 10 a la 3, son 10 a las 5 pascales, perdón. Eh, Además, entonces vamos a tener, les pongo todas las unidades importantes. Eh, Tenemos esta unidad que es un bar, que son 10 a las 5 pascales. Y este bar es útil. Bar ya les había dicho que quiere decir presión. Eh, y la idea de bar refiere más bien a cosas atmosféricas, porque este es el orden de magnitud correcto para escribir esto de aquí. Si se dan cuenta, lo que esto implica es que una atmósfera es aproximadamente un bar, ¿no? O sea, el valor exacto es 1.013 bar, si se dan cuenta, porque esto de aquí es casi 10 a las 5 pascales, ¿no? O sea, aquí tenemos 100 y aquí tenemos 10 a la 3 y estos juntos dan 10 a la 5. Entonces, un bar es aproximadamente una atmósfera, pero no es exactamente lo mismo, es ligeramente desviado, pero nos da una muy buena aproximación de lo que vale. Eh, no, el sistema inglés, no, este es totalmente compatible con el SI. Este es pues más bien cosas. Luego con el SI sacamos unidades medio raras. También está el angstrom, ¿no? No sé si sepan que un angstrom son 10 a la menos 10 metros. Y que el radio de un átomo es aproximadamente medio angstrom. Pero bueno, aquí más bien la unidad del el sistema inglés, pues es el que pues tiene que ser la congruente. Entonces, ¿cuál es la unidad de fuerza del sistema inglés? ¿Alguien me dice? ¿No es la libra? Es la libra, ¿no? ¿Y cuál es la unidad de longitud del sistema inglés?
Está el pie, y el pie también, ese es el como equivalente al metro, ¿no? Pero la más común es la pulgada. Entonces, la unidad más común es la libra sobre pulgada al cuadrado, que esto se suele abreviar como PSI. Y si ustedes van a la gasolinería, van a tener que llenar sus llantas con P6, o sea, la unidad que se usa son P6. Y las llantas, dependiendo cuáles sean, pero se llenan como entre 25 y 30 P6, que es un poquito más que una atmósfera. Ahí sí no me sé la conversión, pero la podemos googlear muy rápidamente. PSI a Pascal. Un PSI son aproximadamente 7000 pascales, dice Google. Pero bueno, eso sí no la voy a anotar porque el sistema inglés aquí no nos cae bien. Eh, pero sí, un PSI es aproximadamente 7 kilopascales. Y entonces si queremos multiplicar, perdón, si queremos que esto nos dé la presión atmosférica, pues hay que multiplicar aproximadamente por, que es como por 15 más o menos y nos da 105, ¿no? Entonces esto lo multiplicamos por 15, nos da 105 kilopascales, que esto es más o menos una atmósfera, y esto es 15 PSI. Y les digo que las llantas las llenamos como entre 25 y 30, que es más, o sea, es casi el doble de la atmósfera para poder aguantar el peso del carro más la presión atmosférica. Entonces, bueno, eh, ya que mencionamos esto, nada más fue una breve pausa. Y entonces justo lo que hace este cuate, este Torricelli, es hallar esta altura, y entonces utiliza la ecuación que dedujimos, pero al revés. O sea, si yo agarro esta ecuación y de aquí despejo este P0 igual a rho g h max, con esto se mide la presión atmosférica. O sea, más bien lo que haríamos sería el ejercicio que hice aquí, pero al revés. O sea, nosotros experimentalmente medimos este dato y lo multiplicamos por este denominador y nos tiene que dar este numerador. Y en efecto sí da, o sea, y ahorita hice la cuenta en la calculadora y sí nos da este número, y ese es el dato histórico, o sea, es el que viene en cualquier libro de física general. Entonces, bueno, esperando que esto no haya generado muchas dudas, voy a pasar ya al principio de Arquímedes, si no les parece mal. Entonces, ahora sí. ¿Qué nos dice el principio de Arquímedes? ¿Alguien nos lo puede enunciar? Y se van, hasta cuelgan. También pueden abrir su micrófono, con confianza. ¿Alguien que nos diga el principio de Arquímedes? El principio que me dices es que digamos, la fuerza ejercida por la presencia de un objeto en un fluido es igual a la masa del fluido desplazado. Va. eh, Estaría mejor pensarlo al revés, ¿no? O sea, en vez de pensar la fuerza que el objeto ejerce sobre el fluido, es mejor pensarla como la fuerza de flotación que siente el cuerpo debido al fluido. Se volvió a trabar esta mendiga aplicación. Déjenme la vuelvo a abrir. No sé por qué está sucediendo esto. Eh, Tal vez la compu está un poco caliente, pero está escribiendo bien, entonces me extraña que se trabe tanto. Eh, Tal vez es porque tengo mi terminal aquí corriendo como 5 procesos, ya vi. A ver, ahora sí. Entonces, híjole, no me fijé quién habló. Fue que José Luis, tal vez. O Sebastián. ¿Quién fue? No, fui Leo. Fuiste Leonardo. Sí, perdón. Es que estoy identificando las voces, pero me tardo todavía. Perdón, ya me los aprenderé. Pero bueno, decía yo, el principio de Arquímedes, como bien nos me decías, muchas gracias, Leo, es que y aquí hay una hipótesis que sí voy a escribir y es fundamental porque es lo que torció a casi todos en el selectivo del año pasado. Entonces, es para un cuerpo totalmente sumergido en un fluido, la fuerza de flotación que con este me refiero al fluido, que ejerce sobre el cuerpo es igual al peso del volumen que desplaza. Y entonces quiero que esto nos haga sentido intuitivo, porque es de los enunciados más obvios de la física,
y sin embargo de esos que la mayoría de la gente pues dice, ah, pues qué mágico, ¿no? Pero de verdad esta es una cosa ridículamente obvia. Y de verdad cuando lo vean van a decir, no, pues sí, tiene que pasar, ¿no? No tiene sentido que pase de otra forma. Eh, pero pues vaya, yo se los planteo como sigue. Parto de la hipótesis, y esto creo que lo deben entender intuitivamente. Ahorita lo voy a demostrar bien, bien. O sea, les voy a dar primero como... Esta es una demostración, ¿eh? Lo que les voy a explicar es una demostración. Es intuitiva, pero es una demostración. Pero ahorita les hago una cuenta así a detalle, ¿no? Para que no se me esponjen. Entonces, imagínense que tenemos un cuerpo aquí metido en el fluido, no sé, tengo un frijolito. Lo que quiero que, o bueno, lo que quiero creer que ustedes me van a aceptar así axiomáticamente, es que la fuerza de flotación que ejerce un fluido sobre un cuerpo es independiente del material del que el cuerpo está hecho. O sea, si yo meto este frijolito y está hecho de plástico, o está hecho de oro, o está hecho de lo que quieran, no importa de qué está hecho, el fluido ve el mismo cuerpo geométricamente, o sea, el fluido no tiene forma de analizar qué tipo de átomos conforman este objeto, solo ve el espacio que abarca. Pero ¿les hace sentido que la fuerza de flotación no dependa del material particular del que esté hecho este objeto? Sí, Sí, ¿no? O sea, vaya, es pura intuición física. Entonces, les digo yo, este es un fluido hidrostático, es decir, que las partículas del fluido dentro de él están quietas. Así que si yo les digo, imagínense que este material está hecho de algo que tiene exactamente la misma densidad que el fluido. Pueden pensar, está hecho de fluido mismo. O sea, si yo en vez de esta cavidad tuviera el fluido allá adentro, pues la fuerza que tiene que ejercer todo el fluido de afuera sobre lo que sea que ocupe el espacio, pues si esta cosa es fluido, pues tiene que estar quieta, es decir, que debe cargar exactamente el peso del fluido que ocupa ese volumen. Porque si no, el fluido que ocupa este volumen, cuando no tengo nada sumergido, estaría moviéndose. ¿Tiene sentido? O sea, tiene sentido que el peso que hay en esta cavidad de puro fluido tiene que ser igual a la fuerza que todo el resto del fluido ejerce sobre él, porque si no, no estaría quieto, o sea, se rompería la hipótesis de hidrostática. sí, sí, eso tiene mucho sentido. Sí, ¿no? O sea, es obvio, uno lo ve y dice, ah, pues no, obviamente sí. Y entonces, como esto es independiente del material, pues si en vez de que esta cavidad esté ocupada por fluido, está ocupada por lo que sea que esté hecho esto, oro, plástico, lo que quieran, pues va a ejercer la misma fuerza y por lo tanto no importa de qué esté hecho esto, la fuerza que el resto del fluido hace sobre el material es igual al peso del fluido que se desplaza. Porque si esto lo reemplazo con fluido, se tiene que quedar estático. Entonces, por pura hipótesis de hidrostática es necesario el principio de Arquímedes. Pero vamos a dar una demostración formal. Y es muy sencilla también, ¿eh? Eh, Como en el fluido sabemos que el gradiente de presiones, si le pongo un signo menos y le sumo la fuerza por unidad de volumen, me tiene que dar cero. Entonces, el gradiente de presiones es igual a la fuerza por unidad de volumen. Pero por la tercera ley de Newton, si el fluido que abarcara este espacio siente esta fuerza F minúscula, que es exactamente la definición de la fuerza por unidad de volumen, entonces el cuerpo, por la tercera ley, tiene que sentir la fuerza en sentido contrario. Espero que eso les haga sentido. Pero por la tercera ley, el cuerpo siente la fuerza al revés. El cuerpo siente menos F, que es menos esta cosa. Es decir, siente menos el gradiente de presiones. Espero eso les parezca lógico a todos ustedes. Por lo tanto, si nosotros calculamos la fuerza neta que siente el fluido, y bueno, estamos en un campo gravitacional, recordando que F es igual
a rho GZ con signo menos, porque apunta hacia abajo el peso de la gravedad. O sea, bueno, los pesos debido a la gravedad apuntan hacia abajo, por eso el signo menos. Tenemos que la fuerza neta que siente el cuerpo es, y la voy a llamar F sub B. B en inglés, flotación se dice buoyancy. Y la fuerza de flotación se llama buoyant force. Entonces, nos robamos la B. Y creo que, me acuerdo que he escuchado gente de Chihuahua decir fuerza bullante. Entonces, creo que en el norte sí usan el anglicismo. No sé si ahí en el chat nos confirman. Pero, pero bueno, el punto es que la fuerza de flotación o fuerza bullante, o como le quieran llamar, es igual pues a la integral de estas fuerzas que siente el cuerpo por unidad de volumen, pero acuérdense que las fuerzas que siente el cuerpo son menos las del fluido, entonces por eso es el signo menos. Esta es la fuerza que siente el cuerpo por unidad de volumen, y entonces esto lo tengo que integrar en todo el volumen para sacar la fuerza completa, ¿no? O sea, vaya, si quieren véanlo así. Esto de aquí es dF en dB, y entonces si lo integro respecto al volumen, se cancelan los volúmenes, y a la hora de integrar, solamente estoy integrando la fuerza, y entonces nos queda F. Sí, o sea, vaya, si lo quieren ver así nada más como mnemotecnia, pero estoy sumando las fuerzas que siente cada cachito a lo largo de todo el volumen. Y entonces a la hora de hacer la cuenta, esto nos queda que es igual a la integral sobre el volumen. Esta es una integral triple, solo no las estoy poniendo. De rho g z dB. La g es constante y la z es un vector constante, entonces salen de la integral y nos queda gz por la integral sobre el volumen de rho dB. Y les pregunto yo a ustedes, ¿qué es la integral en un volumen de rho dB? Pues la masa, ¿no? Sí, es la masa, ¿no? Exactamente. Este, entonces, eh, rho G, ay, perdón, no. Entonces esto de aquí es la masa. Vamos a identificarlo. Esto es la masa M, es la masa. Y noten que es del fluido desplazado, porque la densidad que estamos integrando ahí es la densidad del fluido, porque la de la fuerza por unidad de volumen es la densidad del fluido, porque es la que sale de la columna de líquido. Entonces, como esta es la densidad del fluido, esta es la masa del fluido desplazado, porque es la masa del fluido que abarca el volumen V, y este volumen V es el que ocupa el cuerpo que yo sumergí. Entonces, masa del fluido. ¡Ah! No me digan eso. Ya no puedo escribir. ¿Por qué no me dejes que... ¡Ay! Vamos a tener que ser un poco pacientes con mi computadora el día de hoy, porque no sé qué tiene, que se está tardando demasiado en procesar todo esto. A ver, voy a cerrar unos PDFs que tengo aquí abiertos, a lo mejor esos están contribuyendo negativamente a... Vamos a ver si ya me deja rayar. No, todavía no. Ay, lamento mucho estas interrupciones, ¿eh? Dejen, vuelvo a abrir los apuntes. Ah, maldita sea. No, no sé por qué está pasando esto, ¿eh? Nunca me había pasado con esta aplicación. O sea, siempre, aunque se tardara en registrar los trazos cuando está caliente la computadora, siempre me ha dejado seguir dibujando. O sea, no le sucedía que se quedaba así como tonta. Decíamos que esa era la masa del fluido desplazado y por lo tanto la fuerza de flotación es m por g por z. Y entonces observen que en efecto esto nos da justo lo que queríamos que nos diera, que es que la fuerza de flotación es igual al peso del fluido desplazado, mg, y va en la dirección hacia arriba. ¿Sí está bien? O sea, apunta derechito al techo. Eh, ¿Sí está claro? Sí. Ahí ya vi que Sebastián nos puso que su profe sí le llama fuerza bullante a, a la fuerza de flotación. Sí, les digo que es como, siento que en el norte se usan muchos más anglicismos que aquí en el centro. Entonces es, yo creo, más común que digan, no, pues ya, si le digo troca a la troca, pues ¿qué pasa si le digo fuerza boyante a la fuerza de flotación, ¿no? Ya que pierden, ¿no? Eh, pero pues bueno, continuando con esto,
pues vamos a ver algunas aplicaciones sencillas de esta expresión. Bueno, nada más como nota. Nota. Si conocemos ρ y ρ es uniforme, o sea, no depende de la posición. Sí hemos hablado de esto, de que la densidad sea uniforme, ¿no? O sea, ya habíamos visto ejemplos donde la densidad dependía, por ejemplo, de z, aquella vez que integramos esta función, pero puede ser que ρ sea una constante, ¿no? O sea, que no importa de qué posición del material la mida, siempre es la misma ρ. Entonces, si ρ es uniforme, la masa va a ser igual a la densidad por el volumen, y entonces la fuerza de flotación, ya no le voy a poner vector, ya solamente me voy a fijar en la magnitud, va a ser igual a ρ/g. Entonces, no olviden esta expresión, yo sé que la han visto miles de veces, pero no está de más solo recordar que ρ/g es un peso de un volumen de fluido. Y ya simplemente, dependiendo de qué fluido estamos hablando, la ρ va a cambiar. Entonces, el primer ejemplo que quisiera ver es la condición de flotación, que es algo con lo que ustedes ya están plenamente familiarizados, que es cuándo es que un objeto inmerso en un fluido se eleva, se queda quieto o desciende. Saben que eso depende de las densidades, entonces solo lo vamos a probar muy Tengo una rápidamente. pregunta. Adelante, adelante. ¿Por qué la integral, o sea, por qué la integral de la densidad es la masa nada más? Si termina siendo masa sobre volumen, la Ah, masa pues pasa como eh, constante y el volumen lo integras. Pero la integral de 1 sobre b, de b no es ser 1, ¿o sí? eh, sí, yo creo que tal vez convenga regresarnos a cuando definí densidad. Eso puede que sea más ilustrativo. Nomás déjame lo encuentro. No, aquí ya me pasé. Ah, debe estar, aquí estuvo el preludio de matemáticas, aquí está. Les decía yo que la densidad se define justo como acabas de decir, ¿no? Cachito de masa entre cachito de volumen. Entonces, si nosotros nos fijamos en los elementos de masa, estos se van a ver en cada posición como ρ por el elemento de volumen. Y entonces decíamos que la masa justo la podemos encontrar por definición como la densidad integrada en el volumen. Ah, ok. ¿Sí te acuerdas? Sí, ya. Perfecto. Cualquier duda de ese tipo no tengan pena, ¿eh? Siempre es bueno que las hagan porque a veces a muchos de sus compañeros les da pena preguntar y se quedan con la misma duda que tienen ustedes. Entonces, siempre es bueno que pregunten, nunca se queden con la duda. Y además ya saben que yo no soy payaso. O sea, a lo mejor con una persona con un profesor que sea más payaso con las dudas, pues sí, se cuidan un poquito más, pero yo no tengo problema con contestarles lo que sea. Entonces, bueno, decíamos, la condición de flotación. Estoy pensando justo en lo que el escenario que les describí. Tenemos un contenedor de fluido e inmerso en el contenedor de fluido hay un material y entonces queremos decir bajo qué condiciones es que el material flota, bajo qué condiciones se hunde y bajo qué condiciones no solamente flota, sino que se eleva. Porque, bueno, luego pensamos flotar como en el sentido estático, ¿no? De estoy en equilibrio y me estoy quedando aquí suspendido en el fluido. Entonces, pensemos en un objeto, el que sea, que tiene densidad ρO, O de objeto. Y si quieren al fluido, por ahora le ponemos densidad ρF. Aunque bien podríamos llamarlo solo esto ρO y esto ρ a secas y ya cabe. Pero bueno. Eh, entonces, es bajo qué condición flota o se hunde un cuerpo de densidad ρ0 en un fluido de densidad ρF. Y entonces la solución a esta, de hecho, es no muy complicada. Solamente hay que aplicar la segunda ley de Newton sobre el objeto. Entonces, por la segunda ley de Newton sobre el objeto, segunda ley en el objeto, pues ese siente dos fuerzas. Entonces, la masa por la aceleración va a componerse de dos fuerzas. ¿Cuáles van a ser? ¿Qué Fuerzas fuerzas horizontales y actúan fuerzas sobre este objeto? verticales. No, Pero ¿qué pues fuerzas? No, pero bueno, me refiero a las fuerzas reales, ya ahora el sí peso y la de flotación, viéndolos ¿no? cuáles son. Será, más bien. Son La exactamente estas La presión dos, fuerza ¿no? y la gravitacional. gravedad.
Exacto, ¿no? O sea, yo le llamo el peso, o sea, porque la fuerza que siente esto es el peso, ¿no? La gravedad es un objeto, o sea, la gravedad no es una fuerza, ¿no? Si se le preguntan a alguien que haga relatividad, les va a contestar eso y les va a dar una respuesta muy compleja de qué es. Lo importante es que lo que siente un cuerpo es su peso, ¿no? O sea, si no hay masa, no hay fuerza gravitacional, al menos en física clásica. Eh, entonces, hay dos fuerzas, está el peso y bien me dijiste la de la presión, pero la de la presión ya aprendimos que si la integramos, o sea, si la fuerza debido a la presión, eh, si el cuerpo está totalmente hundido, podemos integrar la fuerza debido a la presión y nos da esto de la fuerza de flotación. Entonces ya directamente decimos son dos fuerzas, el peso y la flotación. Entonces va a ser la del peso del objeto se va a ver así con signo menos. Y la fuerza de flotación se va a ver así con signo más porque va para arriba. Espero todo el mundo esté de acuerdo, simplemente es lo que acabamos de deducir. Acuérdense que el peso lo podemos ver con estas expresiones. Y por lo tanto, si la aceleración vemos que solamente está en z, eh, bueno, podemos juntar todo esto antes de sacar las conclusiones. Entonces tenemos que esto es ρ del fluido menos ρ del objeto por el volumen por la gravedad por z. Así, si la aceleración simplemente apunta en z, tendremos que el signo de esta magnitud, es decir, ya saben que esta A, pues si es positiva va a apuntar para arriba la flecha, si es negativa va a apuntar para abajo la flecha. Entonces el signo de A, que es lo que nos dice si flota o se hunde, eh, es el signo, y fijémonos en la expresión de la derecha, tenemos el volumen, la aceleración de la gravedad y esta diferencia de densidades. El volumen siempre es positivo y lo mismo con la aceleración de la gravedad. Entonces, estos no afectan el signo. El signo nos lo determina este factor de aquí. Si esto es positivo, la aceleración es positiva. Si este es negativo, la aceleración es negativa. Entonces, el signo de A es el signo de la diferencia de densidades. Así, o bueno, ya puse así. De este modo, lo que va a ocurrir es que el cuerpo, y ahora sí se separa esto en tres, lo vamos a poner en dos casos si quieren nada más. El cuerpo flota si esto de aquí es positivo, es decir, si la densidad del fluido es mayor o igual que la densidad del objeto, eh, y se hunde si la densidad del objeto es mayor que la del fluido. Ay. Y esto pues nuevamente nos hace todo el sentido del mundo. Esto ya lo conocemos, ¿no? Si uno es más denso que el fluido, se va a hundir. Si algo es menos denso que el fluido, va a flotar. No sé si lo han intentado, pero la densidad del cuerpo humano es ligeramente mayor que la del agua. Y eso lo pueden comprobar porque ustedes, si exhalan, o sea, si vacían sus pulmones y se avientan al agua, se van a hundir. Pero les digo que es ligeramente mayor porque si ustedes inhalan y llenan sus pulmones de aire, el volumen de ustedes va a incrementar un poco, o sea, lo que sea que pueda, lo que sea la capacidad de sus pulmones. Y su masa básicamente no va a incrementar porque el aire pesa esencialmente nada. Entonces, si ustedes se fijan en la nueva densidad va a ser básicamente la misma masa, pero va a ser el volumen más un pequeño cambio, que es la capacidad de sus pulmones. Entonces, como el denominador se hace más grande, la densidad se hace más chiquita. Y sucede que uno flota cuando hace eso. Entonces, la densidad del cuerpo humano tiene que estar precisamente oscilando en ese valor en el que nos hundimos un poquito debajo del agua, pero si inhalamos, flotamos. Entonces es aproximadamente la misma que el agua. Y eso empata con esto que siempre dicen los médicos de que el cuerpo humano es como 70% agua, ¿no? Pues sí, tenemos más o menos la misma densidad. Eh, pero bueno, quisiera que resolviéramos algunos ejemplos más puntuales. Entonces, estas dos son resultados importantes. O sea, si es algo que se espera que tengan como de memoria, que las cosas con mayor densidad flotan y las cosas perdón, se hunden y las de menor densidad flotan. Entonces, flota si pasa eso y se hunde si pasa lo otro. Muy bien. Ahora sí, les quisiera preguntar yo algo a ustedes.
¿Cómo es que un barco flota? Pues se puede pensar que es por la cantidad de aire en el interior. Por eso al final el Pues sí, ¿no? volumen queda igual, pero la masa queda, digamos, menos. Sí, Entonces, ¿no? O por sea, lo vaya, que tenga mucho metal o mucha madera o lo que esté hecho en la base, como tiene mucho aire adentro, digamos que la densidad del cuerpo neta en total o neta va a ser más baja. sí, ¿no? Aquí tengo un barquito, ¿no? La verdad no soy bueno dibujando barcos, pero nos imaginas un barquito. Y lo que dice Jesús está perfectamente bien, ¿no? O sea, si el barco fuera como de metal sólido, así relleno, pues sí se hundiría, obviamente, porque el hierro es más denso que el agua. Creo que no necesitamos un experimento para comprobar eso. Este, pero el hierro es más denso que el agua. Entonces, como el hierro es más denso que el agua, pues uno pensaría intuitivamente que se tiene que hundir porque todo este casquete está hecho de hierro. Pero la cuestión es que el agua no distingue, o sea, vaya, si yo me aviento como ser humano dentro del agua, aquí están mis patas, aquí está mi otro brazo, y aquí está mi cabeza. Muy bien. Si yo me aviento al agua, el agua no va a decir, ah, esto es brazo y esto es pierna y esto es cabeza. El agua solo dice, ah, todo esto es cuerpo humano y ve un bulto, un volumen y lo empuja. Entonces, a la hora de que yo meto el casquete del barco, el agua no ve que aquí adentro hay aire y que aquí afuera hay hierro y entonces hay que flotar distinto, sino que ve un bowl relleno grandote cuya masa es solamente la masa del casquete, porque la masa del aire de adentro es despreciable comparada con el casquete. Entonces, la masa de todo este bowl es solamente la masa del casquete, pero el volumen sí es el de todo el plato, o sea, de toda la carcasa del barco. Entonces, por eso es que el barco puede flotar, porque el agua piensa que esto está todo lleno de, o sea, no importa de qué esté lleno, está todo lleno de lo que sea que sea este objeto, y estamos viendo que la masa total de ese objeto solo es la masa del casquete, pero el volumen es muy grande y entonces eso hace que la densidad sea más chiquita que la del agua. Eh, Y entonces justo lo que nos dice Sebastián, ¿no? Que la densidad total, o la densidad promedio, diría yo, que es tal cual masa total entre el volumen total, esa es la densidad promedio, es la del aire. Perdón, es menor que la del agua. Este, dice que algunos peces hacen eso. El pez luna y el pez tonto no puede controlar su flotabilidad. Qué chistoso. Pero pues miren, ahí está. Entonces, bueno, ahora el siguiente problema igual es un resultado que se tiene que ver, es clásico, que es cuál es la razón de volumen que se sumerge en un fluido, conociendo nuevamente la densidad del objeto y la densidad del fluido. Es decir, si yo pongo una cajita en agua, ustedes saben que los objetos no flotan en la superficie, o sea, me refiero, si aquí yo tengo agua y aviento un barco, una botella, o a mí mismo, no, el objeto no flota como encima de la superficie, sino que un cacho del objeto se hunde y otra porción permanece arriba, o un hielo en agua, por ejemplo. El hielo en agua cumple que un cacho del hielo se queda arriba y otro cacho se hunde. Entonces, quisiéramos ver justamente cuánto vale esa razón de volumen sumergido. Es decir, si yo aquí considero un objeto que tiene densidad ρ del objeto y un fluido que tiene densidad ρ del fluido, y yo sé, o bueno, no sé nada, ya, esto es todo. Eh, Queremos hallar la razón del volumen sumergido, es decir, el volumen sumergido es el volumen que está debajo del agua, creo que es bastante evidente por el nombre, y el volumen del objeto simplemente es el volumen de todo el cuerpo. Entonces, nosotros queremos hallar ese cociente en función de las densidades de ρ del fluido y ρ del objeto. Y bueno, aquí la solución es sencilla. En el caso anterior, por cierto, noten que estábamos hablando de un cuerpo totalmente inmerso dentro del fluido. Aquí esto no está totalmente inmerso, entonces hay que ser cuidadosos con cómo aplicamos el principio de Arquímedes. Entonces, bueno, por la segunda ley, como el cuerpo siente su peso y la fuerza de flotación, y eso es algo muy importante, la fuerza de flotación la siente en la parte hundida o en la parte sumergida. Entonces, este, por la segunda ley, como bien decíamos, ¿cuáles son las dos fuerzas? Estamos pensando en que esto esté en equilibrio, ¿no? Entonces, de hecho, es la primera condición del equilibrio estático.
Permítanme, cambio este enunciado. La primera condición del equilibrio estático es una consecuencia de la segunda ley, pero sí es bueno que las distingamos. Por la primera condición del equilibrio, y ya ustedes le agregan estático en su mente. Entonces, por esta primera condición del equilibrio estático, vamos a tener que la suma de fuerzas es igual a cero. Entonces, vamos a tener que el peso, que es el peso de todo el objeto, es la densidad del objeto por todo su volumen. A esto, perdón, este es con signo menos, le tenemos que agregar la fuerza de flotación, pero la fuerza de flotación solo la tiene la parte sumergida. Ahora, les decía yo, hay que ser cuidadosos con cómo aplicamos el principio de Arquímedes, porque hay que verificar que el cuerpo esté totalmente sumergido para que se valga. Aquí hay algo interesante, o sea, esto se los digo porque el año pasado, el problema que yo propuse para el primer selectivo justamente era, tenemos una esferita que está como adentro de una tina de agua, y pueden imaginar que la ponen de tapón en la coladera. Es decir, es una esfera que está cubriendo un hoyito circular. Y arriba de la esfera hay puro fluido y abajo hay aire. O sea, pueden pensar lo de arriba es agua y lo de abajo es aire. Pero bueno, el agua es finita, aquí se acaba la alberquita. Entonces, como se acaba la alberquita, la presión del aire empuja de ambos lados y es así, no importa. O sea, la presión del aire no juega. Pero lo que muchos hicieron incorrectamente fue hacer lo siguiente, fue decir, pues yo me mocho esta parte de la esfera. Y entonces digo, pues perfecto. Este cacho de arriba, esta porción de esfera de encima, está sumergida en el agua. Entonces le aplicamos principio de Arquímedes y yo ya sé cuál es la fuerza. Bueno, y la pregunta, por cierto, era, dadas todos los datos de densidades, pesos y demás, hay que hallar la fuerza normal que el anillo ejerce sobre la bola. Entonces, bueno, es evidente, ¿no? Sobre la bola hay tres fuerzas. Está su peso, está la fuerza de flotación, ahí está la fuerza de flotación, está su peso, y está la fuerza normal que ejerce el anillo la pelotita. Entonces lo que hay que hacer es sumar todas, despejar la normal y ya terminamos. Pero la cuestión es cómo calculamos la fuerza de flotación. Esta es la fuerza debido a la presión, ya lo dijimos, y esto es importante. Flotación es la fuerza debido a la presión, no son dos fuerzas distintas. También porque muchas personas resolviendo este problema pusieron duplicada esa fuerza, o sea, pusieron... Ay, perdón. Ay, canijo, perdón, me muero. Ay, este, yo les decía que esta profundidad era H, les decían, hay una fuerza que es roje H y además está la fuerza de flotación. No, tache. Son la misma fuerza, no se les olvide. Y bueno, les digo, mucha gente se les hizo muy fácil decir, calculo este volumen y la fuerza de flotación sobre este volumen es la fuerza de flotación, pero no, eso también está mal. ¿Alguien ve por qué está mal eso? O sea, ya les dije por qué, pero con mayor profundidad. ¿Por qué está mal decir que la fuerza de flotación sobre esta esfera es la de este volumen sumergido? O bueno, es el peso de este volumen desplazado, del casquete de arriba, si quiere. ¿Por qué está mal? O sea, sí, esa es la razón que yo les dije, ¿no? Que no está totalmente sumergido. Pero ¿cómo lo explicas eso, Jesús? O quien sea, ¿no? No tiene que ser Jesús a fuerza. A ver, es que como que el modelito me confunde un poco. Tenemos está como al revés, ¿verdad? El agua No, va. no, o sea, o sea, si tú agarras una tina de agua, las tinas de agua tienen aquí en el suelo un agujerito que es la coladera. Entonces Ajá. imagínate que esto lo tapas con una Ok. esferita. Ok, sí. ¿Sí? ¿Me explico? Sí. Solo es eso. Ahí queremos saber cuál es la fuerza que se siente en ese agujerito. Las paredes del Sí, la agujerito. fuerza normal. Ahorita no lo tienen que Ah, ok, resolver todo el perfecto. problema, pues, pero Pues. la cuestión es, lo que tenemos que conocer es la fuerza de flotación o la fuerza debido a la presión que está actuando en esta esfera completa. Sí, es Y fuerza de bueno, gravedad menos fuerza y de entonces, flotación. Y ya. y la normal, ¿no? Pero mucha gente, o bueno, sí, ya despejada, te entendí.
Mucha gente, les digo que se fue con la finta de decir, ah, pues calculo este volumen y encuentro la fuerza de flotación de ese volumen, pero eso está incorrecto. Eh, no, les decía yo que la fuerza del aire da igual, porque el aire está aquí arriba y el aire está aquí abajo y empuja igual a cualquier altura porque estamos en una escala de la superficie terrestre. Entonces, el aire no juega en este problema. No, no, no. Pero ahí les va. Permítanme les explico. Pues imaginémonos el casquete que sus compañeros del año pasado calcularon. Es decir, imagínense que yo sí agarro este cacho de arriba y lo corto, se lo mocho. Pues si yo agarro algo que se ve así y lo sumerjo en el agua, esto sí va a sentir la fuerza de flotación que es igual al volumen desplazado, definitivamente. Pero entonces si yo me pongo a dibujar las presiones es donde vemos la diferencia. ¿Dónde siente presión este cuate? Siente presión en todo esto de aquí afuera. O sea, imagínense que lo rodeo en 3 dimensiones, ¿no? O sea, que las flechas se juntan también así y así en todas las direcciones, sobre todo el volumen. Pero además, y muy importantemente, y aquí es donde está la diferencia fundamental, la cara de aquí abajo también siente la presión del agua. Y esto es lo más importante de todo. La cara de abajo también siente la presión del agua. ¿Y qué sucede aquí? Esta cara de aquí abajo no siente ni madres. Perdónenme la palabra, no siente nada. ¿Lo ven? Entonces, esa es una diferencia fundamental. Este cuerpo sí está totalmente sumergido y entonces sobre toda la superficie existe la fuerza de presión, o bueno, la fuerza debido a la presión. Pero este no está totalmente sumergido y entonces sobre este cacho de acá no hay una presión del agua que lo esté empujando hacia arriba. Y esa es la diferencia entre las dos situaciones, por eso no es la misma fuerza. Yo les pregunto, pues, por ejemplo, si se imaginan que este cuerpo ya no está totalmente sumergido, sino que lo colocamos encima del agua, o sea, a ver, esperen, dejen, intento como agarrar el dibujo. Ahí está. ¡Ah! ¡No! Maldita sea. A ver, dejen, lo muevo por pedazos. Ni modo. No, ¿qué onda? ¿Ya se fusionaron estos dos? No, no están fusionados. Eso está muy extraño, ¿no? Ah, pero esto está bien raro. Qué locura. No sé, pero bueno. Si yo lo colocara así, encimita del fluido, les pregunto ahora yo a ustedes, ¿siente la fuerza de flotación completa? Es decir, esta superficie de aquí está en contacto con el piso del fluido. ¿Por qué no, Sebastián? O sea, me diste la respuesta correcta, pues, pero ¿me la explicas? O sea, ¿por qué no siente la fuerza de flotación completa? Sí, exactamente, ¿no? O sea, no hay agua que le esté empujando hacia arriba. Aquí no está tocando el agua. Y entonces, ¿cómo es que esto adquiere el equilibrio estático? Pues muy fácil, porque cuando desaparece el agua, ahora hay una superficie que ejerce una fuerza normal, y esta fuerza normal de la superficie es la que termina de sostenerlo. ¿Ok? Lo mismo que sucede aquí, aquí el agujero, o sea, el bordecito de la coladera, es lo que ejerce la fuerza normal que la sostiene. No todo es la flotación y el peso. Pero entonces, bueno, espero con eso haberlos convencido de que no en todos los casos el principio, o sea, hay que cuidar muy bien que sí se cumplan las hipótesis del principio de Arquímedes. Sí tiene que estar totalmente sumergido el cuerpo. Ahora, lo que yo les quiero argumentar es que en esta situación particular de aquí, no hay problema. En esta situación particular de aquí, la fuerza de flotación que siente el volumen sumergido es exactamente la que uno esperaría. Es la densidad del fluido por el volumen sumergido por la gravedad. Es decir, es exactamente el peso del volumen desplazado. Entonces, alguien me dice por qué en esta situación sí se cumple aunque el cuerpo no esté totalmente sumergido. Ah, bueno, ahí sus respuestas dice Jesús, porque no está en contacto con el fluido exactamente. Y Sebastián dice, porque solo siente la fuerza de arriba y la del cachito que está abajo, ¿no? Exactamente, o sea, no siente una fuerza, no siente una fuerza en todas partes, sino que la de abajo no se siente, ¿no? Solamente siente lo que está aquí arriba, en el dibujo. Eh, o sea, lo que dice Jesús es cierto, ¿no? Bueno, la pregunta que les decía yo aquí es, ¿por qué en esta situación sí podemos decir que la fuerza que siente la porción hundida
coincide con la que uno espera, o sea, porque aquí sí se cumple el principio de Arquímedes. Y Jesús originalmente nos dice, porque sí está todo en contacto con el agua, toda la parte de abajo. Sí, 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 o sea, esta sí está en contacto con el agua, pero pues esta de arriba no. En particular, si quieres pensarlo aquí, esta de arriba, que es como, o sea, si yo me imagino que yo recorto, bueno, que yo corto de un tajo el material y le mocho esta parte de arriba y ya nada más me quedo con lo que sí está hundido, si yo solamente me quedo con esta porción que sí está hundida, la parte de arriba pues realmente no está sumergida en agua, esta siente la presión atmosférica. Entonces, aquí mi pregunta es, ¿por qué no importa? O sea, sí estoy de acuerdo que la fuerza que va para arriba, sí, ahora sí la sentimos. Pero ahora estamos en la otra situación, como la situación, si quieren, no la opuesta, o sea, no lo contrario, pero algo así como complementario. Porque el sistema que Ahora, está, ajá, a ver, porque el sistema que está bajo el agua está en reposo, o sea, bueno, alcanzó el equilibrio estático. ajá, O sea, pero eso, ¿qué tiene que ver? O sea, ¿eso en qué te garantiza que la fuerza de flotación es igual al peso del volumen desplazado? O sea, yo digo, sí estoy de acuerdo que siente esta, pero el problema es que también tendría que sentir esta para que, o sea, para que sea inmediato el resultado. Pero ¿por qué no importa? A ver, dice Luis, porque si lo partes al objeto como dije, sería un objeto completamente sumergido con una fuerza de flotación y la otra parte no sumergida es una fuerza externa. O sea, creo que sí me estás diciendo la respuesta correcta, Luis, pero mi pregunta a lo mejor solamente explícame este detalle extra que yo les decía. Si yo lo corto como les dije, la cara de arriba no está hundida. Esa no siente la presión del agua, esa siente la presión atmosférica. Pero ¿por qué eso no importa? No, eso es lo que yo les dije a ustedes, Jesús. Yo les estoy diciendo a ustedes que lo de arriba no toca el agua. ¿Por qué entonces, si lo de arriba no toca el agua, aún así la fuerza de flotación es como si lo de arriba sí tocara el agua? o sea, estamos diciendo que en el caso anterior, la fuerza de flotación desaparece. No, en el Entonces, caso anterior, en el que está aquí, la fuerza de flotación se tiene que calcular de una forma complicada. Aquí, en este caso, la fuerza de flotación se tiene que calcular integrando la presión sobre toda la superficie, que esa es una integral más complicada que no hemos visto. Pero, y en ese caso no se satisface el principio de Arquímedes por lo que ya les platiqué. Entonces, ¿por qué en este caso sí se satisface? No. A ver, ahí les va la pregunta clave. Si la cara de arriba, suponiendo que hago el recorte, así como dijimos ahorita, y como mencionaba Luis Ángel, si la cara de arriba estuviera hundida en el agua, les pregunto a ustedes, ¿cuál es la presión del agua a este nivel? cero. No, ¿de qué hablan? Jaime, exactamente, y Luis Ángel, exactamente. Es la presión atmosférica, ¿no? No. Entonces, pues les digo yo, aunque esta cara no está hundida, pues esta siente por arriba la presión atmosférica, o sea, si quieren, no aquí, la siente aquí arriba, pero no importa si la siente aquí arriba o si la siente aquí abajo. Esta cara siente la presión atmosférica, que es exactamente la misma presión que sentiría si estuviera a esta altura. Y entonces, como eso sucede, pues no pasa nada. Se siente la presión que se siente abajo, es así, y la presión que se debería sentir aquí arriba, no la estamos sintiendo porque esta cara está más arriba, pero no importa porque la presión que yo siento más arriba es la misma. Entonces, aunque no esté hundido en el fluido, siente la misma presión que si estuviera en el fluido. ¿Sí me explico? A eso es a lo que yo quería llegar. ¿Sí les hace sentido? Ya vi que a Sebastián y a Jesús sí les hizo sentido y como que ya entendieron por qué les estaba insistiendo con esa pregunta. ¿Los demás les queda claro esto? O sea, sí, primero que nada, ¿sí les queda claro que el principio de Arquímedes no se vale
si el cuerpo no está totalmente sumergido, ay, te lo repito, Luis Ángel, lo que decía yo es lo siguiente. Para que este volumen de aquí abajo sienta así tal cual esta fuerza de flotación, o sea, la que debería ser por el principio de Arquímedes, tendría que sentir las fuerzas del fluido en todas sus caras, ¿no? O sea, tendría que sentir las fuerzas o las presiones como si sí estuviera hundido en el fluido. Entonces, de todos estos lados, pues no hay problema, ¿no? O sea, todas estas presiones sí son las que están debido al fluido. Pero decía yo, aquí arriba, realmente, pues la cara está salida del fluido, ¿no? O sea, la cara está aquí arriba. Entonces, aquí arriba no sentimos, o bueno, sí vamos a sentirla, es justo a lo que voy a llegar, pero en principio nada nos dice que aquí arriba sintamos la presión del fluido. Y como no sentimos la presión del fluido, el cuerpo no está totalmente sumergido y por lo tanto no sentiría la flotación normal. Pero lo que estamos viendo es, pero no pasa nada, porque la presión a esta altura del fluido, sabemos que es la presión atmosférica. Y la presión a esta altura de la cara también es la presión atmosférica. Entonces, no importa si yo siento mi presión atmosférica aquí arriba o si la siento, pues, aquí abajo. Al final es la misma presión. Entonces, aunque no esté totalmente hundido en el fluido, la cara de arriba siente la misma presión que sentiría si sí estuviera hundido. Y por lo tanto, podemos calcularlo de esta manera. Sí, sí. Y bueno, Álvaro dijo que le costaba, pero no sé si ya con esta segunda explicación, esta repetición quedó más claro. Eh, y entonces, bueno, me gustaría una vez que me pusieran en el chat nada más. Sí queda claro, número uno, que el principio de Arquímedes solo se satisface si el cuerpo está hundido. Y número dos, que en esta situación, como la presión que siente aquí arriba es la misma presión que sentiría si estuviera justo aquí hundido en el fluido, pues sí se va a satisfacer el principio de Arquímedes, aunque el cuerpo no esté sumergido. ¿Quedan claras esas dos cosas? Que aunque en general no se va a cumplir, aunque no siempre esté, cuando no está totalmente sumergido. En este caso sí se cumple, a pesar de que no está totalmente sumergido. O sea, en general no se cumple, pero ahorita sí, básicamente. Sí, sí les queda claro. A ver, ya vi que Jaime nos puso, Héctor igual Javier. eh, Creo que pues Jesús y Sebastián ya habían contestado. Luis Ángel, espero que le haya quedado claro ahorita. Álvaro, no sé si vamos bien. Eh, sí, ya, va, perfecto. Eh, y pues bueno, por ahí falta que conteste Pablo y Jonathan y Leonardo, por ahí creo que Diego. Ahí si no estoy mencionando a todos, perdón, es como Sí, toda esa parte quedó los que me claro. acuerdo. Va, genial. Dice Sebastián, no hay preguntas tontas aquí. Dice, ¿y si no estuviera la atmósfera, no funcionaría esto? Santa Madre de Dios. Si no estuviera la atmósfera, no hay flotación. Acuérdate. Si no está la atmósfera, yo siento la misma presión en todas las direcciones. La flotación ocurre, o sea, si quieres verlo como por principios sencillos, la flotación ocurre porque como esto está más hundido que lo de arriba, entonces la presión de aquí arriba va a ser más pequeña que de la presión de aquí abajo, porque pues ya saben que la presión es la atmosférica más ρg y la profundidad. Entonces, mientras más profundos estemos, mayor va a ser la presión. Por eso los objetos flotan, porque abajo hay más presión que arriba. Entonces se descompensan esas presiones y se genera la fuerza de flotación. Y ya vimos que la magnitud es esta. Entonces, si no hay atmósfera, no hay esta descompensación de presiones. La presión actúa igual en todas las direcciones y entonces nos quedamos quietos, no flotan las cosas. No importa si la densidad es mayor o menor. Como no hay pesos, no se van para arriba ni para abajo las cosas en un fluido. Eh, Y abajo Luis Ángel pregunta, entonces en el otro no se cumplía porque al estar en una profundidad del objeto cortado, no era la misma presión como si estuviera cortado en la superficie. Exactamente, muy bien dicho. Justamente en el caso anterior, que teníamos la esferita aquí tapando el hoyo, en este caso no se cumple porque la presión que actuaría, o sea, si quieren pensar en esta cara de aquí abajo, la presión que actuaría en esa cara de aquí abajo, pues es la presión que hay en el fondo del fluido, que aquí la pongo hacia abajo, pero pues tendría que actuar hacia arriba si estuviera sumergido. No obstante, pues la presión que realmente lo afecta es la del aire que está en la parte de abajo. Aquí la presión es la presión atmosférica. Entonces, justamente como esa presión no coincide con la presión a esta profundidad, pues aquí no ocurre el fenómeno de arriba, no se compensa y entonces sí no funciona. Pero bueno,
Ya me llevé mucho tiempo hablando de esto. termino Eh, rápido. ¿Puedo preguntar algo Terminamos más esta antes? cuenta. Dame un segundito, Pablo. Nada más es despejar Ok. esto. Termino esta cuenta. Nada más paso un término de cada lado. Rho0 B0G igual a Rho-F BSG. Divido ambos lados entre la gravedad. Entonces se cancela. Y queremos BS entre B0. Entonces paso el B0 dividiendo y el Rho-F dividiendo. Y nos queda que el volumen sumergido entre el volumen del objeto es igual a la densidad del fluido, perdón, al revés, a la densidad del objeto entre la densidad del fluido. Entonces, fíjense que mientras mayor sea la densidad del objeto comparada con la del fluido, es decir, ya vimos que para que esto flote, la densidad del objeto tiene que ser más chica que la del fluido necesariamente. Entonces, el cociente tiene que ser, ay, perdón, el cociente tiene que ser menor que 1, porque el denominador es más grande que el numerador. Entonces, como este es más grande, esto nos va a dar algo más chico que 1. Así que esto es bueno porque fíjense que la fracción de volumen sumergido siempre tiene que ser más chica que 1, porque si esto fuera más grande que 1, ay, perdón, más grande que 1, querría decir que hay más volumen sumergido que volumen en el objeto. Y eso no tiene sentido, o sea, querría decir que generé volumen sumergido de la nada. Así que esto tiene sentido que sea menor que 1 si es que las cosas flotan. Ahora bien, mientras más cercano sea la densidad del objeto a la del fluido, es decir, mientras más se acerque este valor a 1, vamos a tener que menos va a ser el volumen que va a sobresalir, es decir, más van a ser, o más se van a acercar estos dos valores, o sea, justamente en la misma medida, o sea, si el de arriba, el volumen del objeto es, perdón, la densidad del objeto es 90% de la densidad del fluido, entonces el volumen que está sumergido va a ser el 90% del volumen del objeto. Si la densidad del objeto es el 99% de la del fluido, entonces el 99% del volumen va a estar sumergido, casi todo se va a sumergir. ¿Sí está bien? Entonces, esta es la fracción que nos importa. Ahora sí, Pablo, decías, perdón. O sea, a base a la pregunta de mi compañero Sebastián, yo lo entendí como, por ejemplo, supongamos un fluido supongamos un fluido líquido, más bien un líquido en el vacío, que puede ser líquido todavía, Ajá, y tenemos otro objeto que está inmerso en ese fluido. ajá. Entonces, si lo ponemos al vacío, a lo que entiendo es que pues ahora No, no, la no. presión sub cero. Importante, no, 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 no. No dije vacío, dije en ausencia de gravedad. No es lo Ah, mismo. ok, ok. Puedes tener vacío aquí en la Tierra, pero yo lo que estoy diciendo es, como dijo Sebastián, si no hay gravedad no funciona. No, pero es Y que lo que dijo Sebastián dijo es no, dijo, si atmósfera. no hubiera atmósfera. Y te contesté una pregunta que no era, Sebastián. No te contesté tu pregunta, entonces más bien déjense las respondo. Si no hay atmósfera, sí, queda igual. O sea, vaya, si no hubiera atmósfera en este ejemplo, pues la presión que tiene el agua aquí en la superficie, pues es la presión del vacío, que dijimos que vale 0 pascales. Entonces la presión aquí es 0 pascales y la presión aquí es 0 pascales. Y entonces el argumento se sigue valiendo, solo que la presión vale 0. ¿Sí? O sea, vaya, es el caso en el que la presión atmosférica la igualas con 0, pero es un caso particular del que ya analizamos, solamente le estás asignando ese valor numérico a la presión atmosférica, pero sí se sigue valiendo todo. Sí. Y bueno, de hecho lo que dice Jaime es totalmente cierto, y eso es importantísimo. Un líquido en el vacío pues hierve, no se queda así. De hecho, esa pregunta se las iba a hacer hace rato y se me fue la onda. Pero aquí arriba en el experimento de Torricelli, yo les iba a preguntar, ¿qué queda aquí adentro? O sea, porque vaya, ustedes fíjense que aquí teníamos mercurio y una vez que giro esto, ¿aquí qué hay? Pues ya no hay mercurio, ¿no? El mercurio está aquí abajo. Pues vacío, ¿no? Sí. Aquí hay vacío, ¿no? En principio, pero después está lo que nos acaba de decir Jaime muy atinadamente. Es exactamente, es gas de mercurio. Aquí, en teoría, durante un microsegundo, si quieren, sí va a haber vacío. Antes de que las ondas de sonido le peguen al... O sea, acuérdense que la velocidad con la que la información viaja en un material es la velocidad del sonido dentro del material. Es decir, si yo le doy un golpe aquí arriba al mercurio, los átomos de aquí abajo se van a enterar después del tiempo que le toma al sonido viajar de ahí para abajo. Porque el sonido simplemente es la forma, o sea, el sonido es un nombre muy general que se refiere a cualquier vibración mecánica que viaja dentro de un material elástico.
Entonces, justo en el microsegundo que se tarda el sonido en comunicarse aquí a la superficie en el momento en el que yo saco el material, es lo que se va a tardar en empezar a evaporar. Pero durante un microsegundo voy a tener vacío y después inmediatamente cuando el material se entere, se va a empezar a evaporar. Y entonces justo va a empezar a llenar esto con partículas de mercurio hecho gas. Muy bien, Jaime. Este, pues si tienes el link del video, no sé de qué trate, esperemos que tenga que ver con o sea, me imagino que te refieres al video que tiene que ver con esto, pero estaría bueno que nos lo compartieras. Una Eh, pregunta. dime, ¿Todos los líquidos hierven en el vacío? sí, sí, o sea, bueno, que yo sepa, sí. De hecho, no es que yo sepa, sí, y de hecho no solo los líquidos. Si ustedes agarran un diamante y lo ponen en el espacio exterior y se esperan suficiente tiempo, el diamante va a desaparecer, se va a evaporar todo, ¿Qué? por la segunda ley de la termodinámica. What? Está bien loco, ¿no? Ok. Pero bueno, la explicación como a nivel de átomos es, si ustedes se fijan en la última capa del diamante, el diamante son atomitos aquí de carbono, ¿no? Que están amarrados unos con los otros. Pero la cuestión es que los electrones de estos átomos de carbono, eh, pues eso sí se pueden mover. Y aunque están como empatados, así para hacer los enlaces, hay algunos que sí se pueden, que sí pueden brincar. En la superficie en particular, pues pueden brincar. Entonces, de repente los electrones, ¡pum!, se botan. Y así, ¡pum!, y este se bota, y ¡pum!, y este se bota. Y entonces, como todos los electrones se van botando, de repente los átomos se separan porque estos enlaces que se forman entre los átomos se desaparecen porque el electrón se bota. Porque por pura probabilidad en algún momento tiene que pasar. Acuérdense que la segunda ley de la termodinámica, que nos dice que la entropía siempre va a incrementar, realmente es probabilista. O sea, nos dice que la entropía probabilísticamente siempre va a incrementar. O sea, es casi 100% probable que incremente. Entonces, a eso se refiere esto a nivel microscópico, que eventualmente se van a botar los electrones y entonces los átomos se van a separar y se va a evaporar el diamante. Y eso no se tienen que ir a algo tan complicado, eso sucede al nivel de la Tierra. Si ustedes agarran un vaso y lo llenan de agua y lo dejan afuerita de su casa, los de Chihuahua seguramente, o los de los estados del norte, los de Baja California seguramente van a poder hacerlo, este, dejen el vaso así afuera en una mesita y van a ver que se va a evaporar. O sea, déjenlo 2, 3, 4 días, se va a evaporar y no lo elevaron a 100 grados centígrados, o sea, no lo están subiendo la temperatura de ebullición, el agua se evapora. Y es por la misma razón, y es por la misma razón que el cabello se seca cuando ustedes van a la calle después de bañarse, o que la piel o sea, la piel mojada después de bañarse se seca. Ustedes no están elevando su cabello o su piel a 100 grados Celsius, ustedes están hacia veintitantos, 30, y aún así se evapora, ¿no? Entonces, pues es interesante, son esas cosas que suceden y que uno no se detiene a pensar, que contradicen en teoría lo que sabemos de física, pues no la contradicen, solo que la física es un poco más complicada de lo que creemos. Quisiera dar igual el ejemplo numérico en este caso, que es el de un iceberg. Eh, entonces, permítanme nada más, aparto un cachito y pues veamos el ejemplo numérico. Distinguimos aquí los ejemplos numéricos porque se dan cuenta ya es cada vez más raro que tengamos que hacer cuentas como que se involucren números. Muchas veces en los selectivos lo importante es las cuentas en abstracto y el último inciso es sustituye valores para pues, regalar algún puntito extra. Entonces, en el ejemplo numérico, lo que quiero ver es qué fracción de un iceberg podemos ver. Entonces, les pregunto a ustedes, ¿qué datos necesitamos para calcular esto? La densidad del agua y del hielo, que van a ser la Entonces, densidad del fluido y del objeto. exactamente, ¿no? El volumen del iceberg, Pues no nada más. realmente, ¿no? Porque queremos la fracción. Si yo sí preguntara qué volumen del iceberg podemos ver, sí necesitaríamos los volúmenes. Pues Pero como entonces solo con quiero la las puras fracción, densidades ya. sí, exacto. Entonces, como los icebergs, perdón, flotan en el mar, voy a poner la densidad del agua de mar, que es ligeramente mayor porque tiene sal. Y la densidad del hielo es
¿Alguien sabe cómo es la densidad del hielo comparada con la del agua? En teoría me tiene que poder contestar así rápido porque por pura empiria. Es más baja, ¿no? Como nos acaba de decir Jesús y Sebastián. Justamente es más Está baja raro, porque los ¿no? hielos flotan. Pero eso es sorprendente, o sea, eso, díganme otro material que haga eso, otro material que se Ujú. vuelva sólido y que disminuya su densidad. No hay. O sea, vaya, porque si ustedes agarran hierro u oro o plástico fundido o nitrógeno, carbono, a la hora, o mercurio incluso, el mercurio también lo hace, a la hora de solidificarse, se comprimen porque los átomos se acercan más entre ellos. En el Esa es la agua no razón de ser. sucede eso porque los hielos son cristales. Entonces, las moléculas de agua, a la hora de acomodarse en moléculas o en una estructura de hielo, forman una red cristalina que, como es una red, tiene una longitud característica fija, que es la distancia entre las moléculas, y esa es en promedio mayor que la distancia de las moléculas en el agua líquida. Entonces, por eso incrementa el volumen. Y justamente lo que dice Sebastián, se ordenan y abarcan más espacio. Pero eso, yo no conozco, yo, André Chimal, yo no conozco ningún otro material que haga eso. El agua es rarísima, pero es interesante eso, ¿no? O sea, no es algo que solamos pensar. Pero bueno, si calculamos esta fracción de volumen, entonces 920 entre 1020 eh, nos da 90.2%. Entonces voy a ponerlo 0.902. Es decir, vemos menos del 10% del iceberg. Y entonces, si ustedes ven la película Titanic una vez más, imagínense de qué tamaño era el iceberg si el Titanic junto al hielote se veía de este vuelo. O sea, esto solo es el 10% de todo el hielo contra el que colisionó el Titanic, ¿no? Vaya, es gigantesco. Entonces, sí, ¿no? No sé de qué meme nos hablas, Jaime, pero si nos lo compartes también estaría padre. Entonces, quisiera discutir una última aplicación. Les hago una pregunta a ustedes, así como de opción múltiple, para que me la respondan y concluimos por el día de hoy. Entonces, esta última aplicación es el nivel del mar. Y entonces el nivel del mar. Si un, si vaya, perdón, si en un fluido de densidad, realmente no necesitamos conocer ningún dato. Esto es bien engañoso. La solución de este problema es independiente de todos los datos, pero aún así voy a poner datos. Son datos fantasmas. Si un fluido de densidad ρf, si en un fluido de densidad ρf se pone a flotar una porción solidificada del mismo material y densidad ρ del sólido, determinar el cambio en la altura del fluido después de que se derrita. Es decir, lo que les estoy preguntando es, si yo tengo un iceberg sumergido en un fluido, lo voy a poner todo en un contenedor, porque ahorita voy a hacer una solución, pero antes de hacer la solución, eh, se me ocurrió otra forma de explicarlo hace como un par de meses. Y nuevamente, así como la explicación del principio de Arquímedes, es trivial. O sea, cuando se me ocurrió esa explicación, dije, demonios, ¿por qué llevo al menos 2 años de entrenamiento resolviendo como con cuentitas el problema si es tan fácil? Pero bueno, lo que estamos diciendo es, tengo un contenedor, ay, dentro del contenedor tengo algún fluido, y entonces un cacho de ese fluido lo congelo aparte y se lo introduzco.
Es decir, como si yo congelara un pedazo de hielo y lo hiciera flotar en agua. Entonces aquí está el cacho de material que está flotando aquí adentro, ¿no? Eh, en general, claro que estos o sea, en general el sólido va a ser más denso, pero en el caso particular del agua y el caso que voy a analizar, que es el del agua, pensamos que el sólido es menos denso, ¿ok? Nada más para poder fijar ideas. Entonces, bueno, eh, aquí ya me están dando algunas respuestas, ¿no? Dicen Jesús y Sebastián y Álvaro que no cambia, dice Luis que sí cambia. Entonces, alguien de los que dijo que no cambia, ¿nos explica por qué? ¿O tienen alguna explicación intuitiva de por qué? No. Creo que no tienen una explicación intuitiva, pero ahí les va. Es una explicación que a mi juicio es muy bonita y tiene que ver con el principio de Arquímedes. Sí, al derretirse pasa a ser parte del fluido, estoy de acuerdo, pero ¿por qué no cambia la altura? O sea, porque bueno, de inicio a uno le gustaría decir, pues si esto tiene más volumen, o sea, si esto sobresale por aquí arriba, ¿cómo es que al derretirse, pues termina por ocupar solamente un volumen? O sea, vaya, ¿por qué al derretirse no incrementa la altura si esto sobresale? Y sí es porque se vuelve parte del fluido, pero hay que ver la explicación más precisa. Entonces ahí les va, o a lo mejor ya nos lo puse. Eh, o sea, lo que me están diciendo es correcto, sí ocupa más espacio antes de derretirse, pero quiero una explicación que me haga creer sin lugar a dudas que no solamente abarca más espacio al derretirse, perdón, menos espacio al derretirse, sino que al derretirse abarca exactamente el espacio que tiene que abarcar para que la altura se quede igual y no cambie ni un solo milímetro. A ver, pues lo que dice Jesús es creo que lo que yo quería decirles. Entonces, fíjense, este sólido de aquí está equilibrándose, o sea, este tiene un determinado peso, ¿no? Este se está equilibrando con la fuerza de flotación, que la fuerza de flotación es el peso del volumen desplazado, es decir, es el peso de esto de aquí. ¿Qué quiere decir? Que como estos dos se equilibran, la masa de todo el hielo tiene que coincidir con la masa que abarcaría el fluido del volumen desplazado. Y por lo tanto, a la hora de derretirse, como estas dos masas son iguales por conservación de la masa, a la hora de derretirse va a ocupar el volumen del fluido desplazado. Entonces, justamente es así de fácil de explicar. Y les digo que llevo años haciendo una solución como 15 renglones más larga que esto y esto es simplemente lo trivial. Eh, entonces, expliquémoslo. Solución. Como el material flota originalmente, claro, creyendo en el dibujo, ¿no? O sea, no necesariamente va a flotar, pero en el dibujo sí flota, entonces pensemos que sí flota originalmente. Eh, tenemos que el la densidad del material, le voy a poner ρ del objeto, por el volumen completo, por la G, se tiene que equilibrar con la densidad del fluido por el volumen sumergido. Ah, pero esperen, esto sí tenía nombre, esta es la del sólido, perdón. Por el volumen sumergido, este C es de sumergido, no de sólido. Este, por la gravedad, estos dos se tienen que equilibrar, exactamente. Pero yo sé que la densidad del objeto, bueno, si cancelamos aquí las Gs, nos queda que esto es la densidad del objeto por el volumen del objeto, y aquí está la densidad del fluido por el volumen desplazado. Entonces, notamos que ρS por V0 es la masa del objeto completo. Y ρF por Vs es la masa desplazada.
de este modo, tras derretirse, se tendrá que la masa del objeto pasa a ser ρf/vs, pero es exactamente la misma masa, o sea, no quiero que pierdan de vista. Estas dos masas son la misma, o sea, estamos teniendo esta igualdad de aquí arriba. Pero a la hora de derretirse, la masa va a seguir siendo la misma, pero la densidad va a cambiar. Como la densidad nueva es ρf, el volumen que ocupa al derretirse es la densidad por la masa, que es, ay, perdón, perdón, es la masa entre la densidad. El volumen es masa entre densidad. Es este, la masa que tiene originalmente, que se calcula así, entre la densidad, pero por la igualdad que tenemos arriba, esto es ρf entre el volumen sumergido, entre ρf, y entonces las ρf se cancelan, y esto solo es el volumen sumergido. Y por lo tanto, al derretirse, le voy a poner el hielo, pensando en que pues, estamos pensando en hielo al final del día. O sea, yo sé que escribí el problema muy en general, pero al final del día es hielo. Por lo tanto, al derretirse, el hielo ocupa solo la porción de volumen que ocupaba el trozo sumergido. Así, el volumen total no cambia y el nivel permanece igual, constante. ¿Quedó claro la solución? Y bueno, ahí Pablo nos dice que es elegante. Sí, justo. Es que esto es lo bonito, que realmente es una explicación. O sea, lo complicado es entender la explicación, pero las cuentas son triviales. O sea, es agarrar la que teníamos aquí, o sea, la de volumen sumergido, y despejarla. O sea, es simplemente eh, eh, pues poner que el volumen sumergido es igual a ρ0 entre ρf por el volumen del objeto. Entonces, esta es la masa de todo el objeto, que esa se conserva después de derretirse, y una vez que se derrite, lo dividimos entre la densidad para tener el nuevo volumen, y resulta ser que el volumen coincide con el volumen sumergido. Entonces, que cuando se derrite este coso, como que este cacho a la hora de comprimirse rellena el espacio que crea este cacho a la hora de comprimirse, y entonces simplemente llenan la cavidad, nada más. Entonces, bueno, con eso concluyo lo que quería hacer el día de hoy. Todavía estamos con los problemas fáciles. Eh, ya la siguiente sesión veremos algunos problemas un poquito más complicados, no serán mucho más difíciles, pero sí tendrán un poquito más chiste y las cuentas son un poco más largas. Eh, pero bueno, nos van a permitir poder hacer algunas cosas un poquito más divertidas de fluidos. Ahorita solo estoy sentando las bases. Muchas de estas fórmulas, pues más bien son cosas de la teoría que deben saberse de memoria. Entonces aprovecho por si no se las sabían para homogeneizar los conocimientos y ya todos saben cuáles son las condiciones de flotación, cuál es la razón o la fracción de volumen sumergido y saben estos hechos adicionales de que la altura del fluido permanece constante si yo derrito algo. Entonces, ahora les voy a hacer una pregunta que quiero que me respondan sin explicármela. O sea, les voy a hacer una pregunta y ustedes me van a responder A, B o C en los comentarios, así como una encuesta. Eh, Imagínense ustedes que tienen un vaso o un contenedor cualquiera y dentro del contenedor colocan agua. Y
Esto lo tienen encima de una báscula. Entonces, esta báscula detecta alguna especie de masa. O bueno, como que alguna especie. Detecta la masa, ¿no? O sea, mide la masa de... Ay, qué feo dibujo. A ver, tiene que estar esto más bajo. Ahí está más o menos. Tenemos una báscula y esta báscula nos da un valor. Y no sé, aquí le voy a poner que lo da en gramos. Ahora, lo que va a ocurrir es que yo voy a, con un hilito, a lo mejor lo cuelgo de un palito de este lado como si fuera un horcado. De un hilito yo voy a colgar una piedra y esa piedra la voy a hundir. Y entonces esta piedra de aquí la hundo. Y esta piedra va a tener algún volumen en particular y va a tener alguna masa de, bueno, va a tener alguna densidad y por lo tanto, como de acuerdo con volumen, va a tener masa. No importa. Más adelante analizaremos este problema con más cuidado y de hecho vamos a demostrar un hecho interesante que se relaciona con la pregunta que les voy a hacer. Pero mi pregunta es, cuando yo le meta la piedrita al vaso, suponiendo que la piedrita no toca el fondo, mi pregunta es, ¿qué le va a pasar al peso? El peso final que nos marca va a ser igual al peso inicial, el peso final va a ser mayor que el peso inicial o el peso final va a ser menor que el peso inicial. Es decir, yo mido cuánto vale este peso antes de meter la piedra, mido cuánto vale después de meter la piedra y comparo. ¿Qué va a suceder? ¿A, B o C? Y Pablo dice que su profe usa este problema. Sí, es que esta pregunta es clásica y además habla mucho de intuición física. Es buena pregunta. Entonces, la pregunta es, ¿el peso se queda igual, incrementa o disminuye? A ver, Luis dice opción A, Pablo dice opción B, Jonathan dice B, Jaime dice B, Álvaro, la mayoría dice B. Creo que varios de ustedes ya han visto esta pregunta antes, porque hace un par de años que hice esta pregunta, igual en estos entrenamientos, casi todo el mundo me dijo A. Entonces, pues, parece ser que ya se la saben. Pero bueno, como dijo Luis, realmente Luis se fue con la finta con la que se va uno. Mira, Álvaro dice que no la había visto, entonces Álvaro tal vez sí habría pensado en A, si no es que todos hubieran dicho de forma sobrecogedora B, pues probablemente nos habríamos ido con la finta de decir A. Y es que tiene sentido, ¿no? Porque uno dice, pues la piedra yo la estoy hundiendo y no la está tocando nada del contenedor. Entonces, si yo no estoy tocándole y en particular, lo que ustedes siempre les enseñan es que las básculas sienten fuerzas normales, ¿no? Entonces, por ejemplo, está el problema este clásico de que si yo me trepo a una báscula en un elevador y el elevador empieza a moverse hacia arriba, pues va a incrementar mi peso, porque la normal que voy a sentir va a ser más grande, porque si me paro en el marco de referencia de aquí adentro, lo que voy a ver es que en el marco de referencia, no solamente siento mi peso, sino que siento mi peso incrementado con la aceleración que está moviéndose el elevador. Entonces es un peso más grande y esto se tiene que equilibrar con la normal. Entonces la normal es lo que siente la báscula. Y como aquí la piedrita no la estamos colocando en el suelo, sino que está flotando, uno dice, pues no hay fuerza normal, la báscula no siente nada. Pero se nos está olvidando un detallito a la hora de hacer ese análisis, que es la tercera ley de Newton. El fluido está ejerciendo una fuerza de flotación sobre esta piedrita. Y entonces, por tercera ley, esto implica que la piedrita ejerce una fuerza que es menos la fuerza de flotación sobre el fluido. Es decir, que sí va a haber una fuerza que se va a distribuir en todo este volumen, que va a apuntar, o sea, ya una vez que yo la sume, esa fuerza va a ser igual a la fuerza de flotación y va a apuntar hacia abajo. Es decir, que la piedrita le agrega al fluido una masa igual a la masa del volumen que desplaza. Ya lo sabemos, ¿no? Porque como la fuerza de flotación es igual al peso del volumen desplazado, si fuera compuesto del fluido, entonces por la tercera ley, lo que va a sentir el fluido para abajo es como si yo le hubiera agregado una masa de fluido correspondiente a este volumen. Es decir, es como si hubiera agarrado una gota de agua que tiene el volumen de esta piedrita.
Le agregué una gotita de agua al fluido a la hora de meterle la piedra. Y entonces la respuesta correcta es B. Pero insisto, esto no es intuitivo, o sea, no es algo que uno se imagina a la primera, ¿no? Sino que hay que analizarlo con cuidado y decimos, ah, claro, pues por esa razón se cumple. Hace un año, uno de sus compañeros me dio una explicación que al inicio no me convenció. Después su compañero Javier, que está aquí ahorita, me convenció de que sí era buena. Y después al final yo me volví a convencer de que no es una buena explicación. Y es que la explicación que dio su compañero aquella vez parece funcionar. Y dice, la piedrita, eh, a la hora de que yo la meto en el fluido, va a incrementar la altura. Y esa altura la va a incrementar en un pequeño delta H, que yo lo puedo calcular, ¿no? Ese delta H corresponde o sea, delta H por el área, tiene que ser igual al volumen de la piedrita, porque pues el volumen desplazado es igual al volumen que yo hundí, por lo justo la historia está de Arquímedes. Entonces dice, como incrementa ligeramente este valor H, lo que va a suceder es que va a incrementar la presión en el fondo del fluido. Incrementa la presión exactamente por este mismo delta H. Es decir, que la presión en el fondo del fluido incrementaría como si yo le agregara el volumen de esta gotita de agua, ¿no? De la gotita que abarca el mismo volumen que esta piedra, porque les digo que este volumen de aquí, el que corresponde al delta H, le tiene que corresponder al volumen de la piedra que estoy sumergiendo. Entonces, dice, la presión aquí abajo aumenta como si yo le agregara esa gotita de agua que me sube el nivel, y entonces como esta presión aumenta, la fuerza que se siente aquí abajo aumenta en ese factor y por eso es que la báscula siente que incrementa en ese peso. Pero la razón por la que eso no funciona es porque esa fuerza la ejerce el agua sobre el vaso y el vaso ejerce exactamente la misma fuerza en sentido contrario. Y el sistema que yo estoy pesando no es solamente el agua. El sistema que yo estoy pesando es el agua sumada con todo y vaso. Y entonces, si yo estoy pesando ambas, sí tengo que considerar el par acción-reacción y estos dos se cancelan. Entonces, esa explicación no funciona. Pero es bien chistoso que parece ser que sí, ¿no? O sea, que esta explicación que no funciona, aún así nos da la respuesta correcta. Está para pensarse. Pero, pero justamente esa es la cuestión, que no va la explicación no va a poder ir por ese rumbo, porque la explicación no se puede quedar en fuerzas internas. La presión y los incrementos de presión y todo van a ser incrementos en fuerzas internas que se tienen que equilibrar en parejas de acción-reacción a fuerzas. Aquí lo que está sucediendo justamente es que hay un par acción-reacción que no se cancela, porque esta piedrita que está sintiendo la fuerza de flotación también ejerce la fuerza sobre el fluido, pero justamente aquí yo lo que estoy pesando solamente es el fluido con el vaso. Yo no peso la piedra. El incremento que siento es porque la piedra está haciendo una fuerza externa sobre el sistema que contribuye a que ocurra esto, pero no es que las fuerzas internas vayan a generar un incremento de presión. Pero bueno, es una explicación interesante. Lo que dice Sebastián, entonces existen respuestas correctas que están incorrectas. Algo así. Existen métodos incorrectos que dan la respuesta correcta. Y este razonamiento que explique es un método incorrecto, es un argumento incorrecto que da la respuesta correcta. Entonces hay que tener mucho cuidado con esos. La primera IFO, dice Ángel. Órale, esa historia no me la sé. Ahí si nos pasas el chisme estaría bueno. Pero bueno, una vez pasadas más o menos 2 horas del inicio de clase, eh, pues creo que el día de hoy fue relativamente productivo. No creo que hayamos escrito tanto como solíamos escribir, pero bueno, al menos completamos la descripción de barómetros. En particular, llegamos a esta expresión del barómetro de Torricelli. Y hablamos de algunas cuantas unidades de presión, que siempre es importante platicar eso. Y el resto de clase lo dedicamos al principio de Arquímedes. Entonces, lo enunciamos, les di una explicación intuitiva, lo probamos bien, y después vimos un par de aplicaciones sencillas. Vimos cómo se ve la condición de flotación, cómo se ve la razón de volumen sumergido, vimos que el nivel del mar se conserva cuando algo se derrita en él, e hicimos esta pregunta. Ah, por cierto, el nivel del mar, yo les tengo una pregunta a ustedes. ¿Por qué si estamos demostrando que el nivel del mar se debe mantener, el nivel del mar está subiendo?
O sea, experimentalmente, pues, año tras año, si ven las fotos satelitales, es claro que el nivel del mar está subiendo. ¿Por qué se eleva el nivel del mar si estamos demostrando que no sucede? Yo. Porque el hielo que se está Ahí está, derritiendo es hielo continental. exactamente, justo lo que dice Pablo y lo que nos pusieron ahí en los comentarios Jaime, este, bueno, lo que nos puso en el comentario Jaime, es exactamente lo que sucede. Lo que se derrite y que eleva el nivel del mar no es el hielo de los icebergs, es el hielo continental. Es el que está en los casquetes polares, que está en la Antártida y en el Círculo Polar Ártico. Este, todo ese hielo justamente durante el año se derrite y se vuelve a congelar, eso pasa siempre, pero cada año se congela menos, es decir, se derrite cada vez más del que se congela, y entonces por eso es que está elevándose el nivel del mar, porque el hielo que se está derritiendo no está hundido, no está cumpliendo este fenómeno, sino que es hielo que estaba afuera y se mete. Entonces por eso el nivel del mar se eleva. Pero bueno, eh, con eso quedamos con la sesión del día de hoy. La siguiente clase no sé si sea mañana, porque mañana tengo un compromiso, entonces les avisaré. Pero si no, definitivamente es el próximo miércoles. Pues con esto concluyo el día de hoy. La siguiente vez creo que nos vamos a dedicar totalmente a hacer problemas de hidrostática. Vamos a resolverlos y una vez que los hayamos resuelto, nos brincamos ya directamente a la parte de dinámica. Eh, y en la parte de dinámica veremos qué procede. Entonces, pues al menos la siguiente semana más tardar terminamos hidrostática y ya lo que sigue será dinámica. De dinámica yo creo que vamos a tener 3 clases exagerando, o sea, justo va a ser una clase de deducir Pascal, perdón, de deducir Bernoulli y continuidad, y las otras 2 clases van a ser de problemas, si es que duramos 2 clases, y después de eso fenómenos superficiales, empezamos con tensión superficial, y eso espero igual una clase de teoría, una clase de problemas, eh, y después al final viscosidad. Y una clase será, o sea, viscosidad es muy simple, va a ser una sola clase de teoría y problemas. Entonces, dijimos una de viscosidad, 2 de tensión superficial, 3 de dinámica y al menos una más de, de estática. Entonces, nos faltan 7 clases. Eh, si nos vemos 2 veces a la semana, acabamos en 3 semanas. Pero si no, piensen que vamos a estar acabando fluidos más o menos a mediados de marzo. Eh, Más o menos, pongamos que de aquí a un mes terminamos fluidos. Y pues ya después vemos qué pasará. No vamos a ver flujo turbulento. O sea, bueno, Javi me dijo que quería que les hablara un poco de eso, pero si me pasan un problema a nivel Olimpiada donde se discuta flujo turbulento, vemos flujo turbulento. Pero si no, no. Eh, Reynolds, pues por la misma razón, probablemente no lo veamos. Pero, pues bueno, eso lo podemos discutir conforme avancemos. Si no hay ninguna duda, voy a detener la grabación. ¿Alguien tiene alguna pregunta que quiera grabada? Ahorita te respondo eso, Sebastián, pero algo que quieran grabado, No. va. Pues entonces, saludos a las personas que nos ven en el video y hasta luego. Ah, ¿cómo detengo la grabación?